Neumáticos. Todo lo que tienes que saber. Hoy vamos a hablar del que es, sin ninguna duda, el componente más importante de nuestra moto. Te lo digo siempre, podrás tener los mejores frenos, las mejores suspensiones, una electrónica de ciencia ficción y ser piloto de MotoGP. Pero todo eso no sirve absolutamente de nada si falla lo único que mantiene el contacto de nuestra moto con el asfalto, los neumáticos. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast del Motoclub Mafre. Piénsalo un segundo. Todo lo que hace tu moto, acelerar, frenar, inclinar, absorber baches, se transmite al suelo a través de dos trozos de goma que, en contacto con el asfalto, apenas suman el tamaño de 2 tarjetas de crédito. Ese es todo tu margen de seguridad. Hoy vamos a dedicar este episodio a desgranar el mundo de los neumáticos, cómo elegir los correctos, el eterno debate sobre si fiarnos de las marcas baratas, las low cost, cómo mantenerlos, qué presiones llevar según la situación y un par de consejitos que te pueden salvar una ruta. Así que ponte cómodo, acompáñame porque hoy hablamos de los neumáticos para que sepas todo lo que tienes que saber. Por ejemplo, cómo elegir el neumático adecuado. Comenzamos por el principio. Toca cambiar las gomas y te enfrentas a un catálogo interminable. Te recuerdo que tenemos un consultorio donde te podemos ayudar a estas cosas. Pero, ¿cómo elegimos el adecuado? El error más común es pecar de optimistas. Muchos moteros montan neumáticos hiperdeportivos, casi de circuito, para ir a trabajar o hacer rutas tranquilas los domingos. Y esto, de lejos, no es el más seguro, es un peligro. Puede llegar a ser un peligro. Un neumático deportivo, en general, necesita llegar a una cierta temperatura para agarrar, para dar lo mejor de sí mismo. Si le montas una goma blanda a tu moto y sales a rodar en invierno a un ritmo normal, ese neumático nunca va a alcanzar su temperatura de trabajo y agarrará seguramente menos que un neumático touring o rutero. Neumáticos que están diseñados para funcionar bien desde el primer kilómetro, desde que sales con la moto de tu garaje. Da igual el tiempo que haga frío o haga lluvia. Por tanto, el primer consejo es este. Sé honesto, sé sincero contigo mismo con el uso que le vas a dar a tu moto. Si haces muchos kilómetros, viajas, la usas todo el año, busca un neumático Sport Touring o un Touring. Además, hoy en día muchos de estos neumáticos vienen con tecnología bicompuesto. Una maravilla, porque son duros por el centro, para que te duren muchos más kilómetros si vas, por ejemplo, por autopista o con la moto derecha, cuando más se desgastan, pero blandos en los laterales para darte todo el agarre cuando llegan las curvas. Te recuerdo que si tienes una trail, pero no pisas el campo en la vida, no montes tacos por estética. Monta un neumático asfáltico o uno mixto. Tu seguridad te lo va a agradecer. Y hoy llegamos a un punto complicado, el debate de las marcas chinas. Llegamos a la pregunta del millón. ¿Son de fiar las marcas chinas? Bueno, yo digo las chinas o en general las marcas de bajo coste, la llamada low cost. Vamos a ser muy sinceros, la industria asiática ha mejorado muchísimo en los últimos años. Bueno, la asiática, los japoneses llevan haciendo neumáticos absolutamente excepcionales mucho tiempo. Pero si usas un scooter de 125 para ir por el centro de la ciudad a 40 por hora en verano, probablemente un neumático económico puede cumplir su función sin muchos dramas. Pero nosotros en nuestro club nos centramos sobre todo, no solo, pero sobre todo en motos grandes, motos que nos permiten salir en la carretera, donde te pueden sorprender situaciones de lluvia o una frenada de emergencia a 100 por hora. Las marcas de neumáticos más asentadas y más conocidas, con más tradición, han invertido y siguen invirtiendo millones de euros en I+D, en desarrollar, por ejemplo, el sílice, que mejora el agarre en mojado, y carcasas que soporten deformaciones extremas. Las marcas más baratas no es que hagan neumáticos malos, es que suelen utilizar compuestos más antiguos y plásticos que en mojado o ante un imprevisto alargan la frenada de forma notable. Yo te invito a pensarlo de otra manera. Un juego de neumáticos premium, vamos a irnos a los mejores, te pueden costar 100 o 150 euros más que uno de una marca que no conoces. ¿Cuánto vale tu seguridad? ¿Cuánto vale un simple arrastrón de tu moto? Seguramente el triple que esa cifra que te he dado. Te vuelvo a recordar, tenemos un servicio de motoconsultorio donde te podemos ayudar a elegir los neumáticos. Como moteros y desde parte de la perspectiva de la seguridad, yo lo tengo muy claro.
En los neumáticos no se escatima. Es el seguro de vida más barato que puedes comprar. E insisto, si te queda alguna duda sobre alguna marca que no conoces, pero de la que sí te han hablado muy bien, para eso tienes nuestro servicio de motoconsultorio. Ya tenemos unos buenos neumáticos, fenomenal, pero hace falta un buen mantenimiento. Y en el mantenimiento las presiones son claves. Ya que tenemos los neumáticos ideales montados, toca cuidarlo. El mantenimiento más barato, eficaz y desgraciadamente ignorado del mundo motero es mirar la presión. Llevar la presión incorrecta puede cambiar por completo la geometría de la moto. Si vas bajo de presión, a algunos habrá pasado, por ejemplo, cuando tenéis un pinchazo lento, notas la moto pesada, torpe, que le cuesta entrar en las curvas, pero es que además el neumático se va a desgastar de una forma irregular y mucho más rápida. Y si vas pasado de presión, la superficie de contacto disminuye y vas a perder agarre. Las presiones, por cierto, siempre, insisto, por si no lo tenéis claro, siempre se miran en frío, antes de rodar o habiendo rodado menos de 3 kilómetros. Cómprate un buen manómetro. No te fíes de los manómetros de las gasolineras que suelen estar, no digo estropeados, a veces sí, pero muchas veces descalibrados por un mal uso o un mal mantenimiento. Hay algunos manómetros que son baratos, son pequeños, son electrónicos, te caben en el bolsillo, encuentras un hueco seguro en tu moto y con esos es con lo que hay que mirar la presión. La presión que tiene que ser la adecuada para cada caso, porque la presión no es estática, hay que adaptarla. Por ejemplo, si te vas de viaje con equipaje y pasajero, estás añadiendo muchísimo peso a la moto, especialmente en la parte trasera. Aquí me va a salir el guión porque quiero recordar una cosa. Quiero recordar una cosa que a veces no se tiene suficientemente en cuenta. Cuando tú cargas la moto, la cargas proporcionalmente mucho. Un coche moderno es fácil, aunque sea pequeño, que pese 1.500 kilos. La diferencia entre ir tú solo, si pesas 80 kilos, y entre ir 5, que son 400, bueno, es importante, puede llegar a ser el 20%. En una moto, incluso una moto relativamente pesada de 250 kilos, la diferencia entre ir tú, que son 80 kilos, o llevar otra persona y equipaje puede suponer un incremento de peso del 40% o más. Así que la diferencia de peso de una moto cuando va una persona solo o cuando va de viaje es muy importante. Y por tanto, tienes que regular la presión para adaptarla, para mantener el agarre y para mantener la geometría de la moto. Si tienes duda, miras el manual de tu moto, pero sí te puedo decir que por lo general tienes que subir unas décimas el neumático trasero, el delantero no es necesario. A veces se puede llegar a los 2,9 bares e incluso hasta los 3 en motos grandes y pesadas, para que la carcasa soporte ese peso extra sin deformarse ni sobrecalentarse. Pero ahora nos vamos al lado contrario. ¿Qué pasa si entras a rodar en circuito? En circuito el ritmo es altísimo. Aunque tú digas, yo no voy muy rápido en circuito, comparado cómo vas en carretera es altísimo. Las aceleraciones y frenadas brutales. Y el neumático genera muchísima fricción. Esa fricción es calor y es calor expande, claro, el aire se dilata y se expande el aire dentro, con lo cual sube la presión. Si entras a un circuito con la presión de calle, a la tercera vuelta el neumático estará sobrepresionado, llevará una presión excesiva, muy poco contacto con el asfalto y patinará fácilmente. Por eso, para circuito, las presiones en frío se bajan bastante. Ojo, sobre todo en el neumático posterior, que hay que ir muy bajo. Aquí lo ideal es consultar con el fabricante. Te recuerdo que tenemos nuestro motoconsultorio y muchas veces con el organizador de la rodada, que sabe un poco de esto, porque cada marca tiene sus presiones específicas en pista. En este caso sí que te digo que hay neumáticos mixtos, que si tú usas la moto para hacer algunos recorridos, salidas en fin de semana, pero también en circuito, te van a poder solucionar esa papeleta sin ningún problema. Por cierto, muy importante, aprovecho para recordarte que hacer de vez en cuando un curso te va a venir muy bien para ponerte al día. En nuestra web siempre vas a encontrar ofertas de cursillos. Yo te lo recomiendo y a lo mejor con suerte nos encontramos en algunos de ellos y podemos hablar de motos. También hay algo que se olvida, además de las presiones. Yo cuando voy de viaje siempre hago una inspección visual regular. Miro un poco el centro de la rueda, busco cortes, cosas que me llamen la atención, incluso a veces clavos, porque a veces pillas un clavo y la rueda no ha perdido presión todavía, pero sales, se desprende el clavo y pierdes el aire. Y también
me gusta vigilar cómo es el desgaste. Y ojo con la edad. Todos cumplimos años. La goma caduca. Yo te digo que tienes una solución para ver la edad de tu neumático. Son las 4 cifras llamadas DOT. Las 2 primeras son la semana y las 2 últimas el año de fabricación. Si tu neumático, porque usas la moto muy poco, la has comprado de segunda mano, si tu neumático tiene de 5 o más de 5 a 6 años, aunque el neumático tenga dibujo, la goma se habrá cristalizado y endurecido. Es como rodar sobre madera. No te lo recomiendo. Toca cambiar los neumáticos. Y ahora vamos a cerrar con consejos prácticos. Ya sabéis que me gusta cerrar con consejos. Esos consejos de perro viejo, para algo ya tengo unos años, pero que te pueden sacar de un buen apuro. El primero, y muy importante, lleva siempre un kit de reparación de pinchazos bajo el asiento o donde encuentres un sitio. Los famosos kits de mechas, o también se llaman gusanos, ocupan lo mismo que un estuche de gafas y te pueden salvar unas vacaciones. Si pinchas con un clavo en medio de la nada, un domingo por la tarde, la grúa puede tardar horas. Con un kit de mechas, sacas el clavo, metes la mecha con el punzón, recortas el sobrante, inflas con la bombona de CO2 que vienen en el propio kit y en 10 minutos está rodando otra vez. Eso sí, recuerda que esto es una reparación temporal para llegar a casa o al taller más cercano. No te olvides, lo arreglé, ya funciona. No. Siempre debe llevar el neumático a que lo revisen, lo desmonten profesionalmente por dentro y le pongan un parche como Dios manda. Y hay otra opción, que son los spray repara pinchazos. Los de marcas reconocidas van sorprendentemente bien y yo os confieso que a mí personalmente ya me han sacado de un par de apuros. Estos son bien fáciles de utilizar. Los quitas el tapón de la válvula, los enroscas porque tienen un tubito, pulsas el pulsador, valga la redundancia, aprietas y te hinchan la rueda a la vez que te introducen un líquido sellador. Ojo, si tienes un pinchazo lento, no llegues al garaje, haces esto y ya mañana si eso, pues salgo a rodar con la moto. No, lo mejor es que cuanto antes salgas a rodar para que ese líquido se reparta y selle el pinchazo. Y luego hay un consejo que es importante porque tiene que ver con el rodaje de los neumáticos nuevos, porque todos llegamos, a mí me pasa en circuito, cuando pongo neumáticos nuevos en un circuito es que salgo y la moto es otra, pero en un circuito basta con una vuelta o dos. Pero en carretera hay que rodar los neumáticos, hay que rodarlos, porque los fabricantes en los moldes llevan una cera tipo parafina para que no se queden pegados y esa capa protectora, una parte se queda en la goma y es relativamente resbaladiza. Yo te aconsejo que los primeros 50, 100 kilómetros te los tomes con calma. Tumba de forma progresiva, sin brusquedades en el gas ni en los frenos, hasta que el asfalto vaya limpiando y limando esa capa brillante y el neumático comience a mostrar su verdadero agarre. Ya te digo que no seas el primero ni el último que sale del taller con sus ruedas nuevas y se va al suelo en la primera rotonda. Aparte del destrozo, es que se te queda una cara de tonto increíble. Y luego voy a acabar con un consejo. Aprende a leer tus neumáticos. Si ves que el neumático está cuadrado mucho por el centro, pregúntate a ver si está llevando las presiones muy bajas o si solo vas por autopista. O deberías buscar un neumático de un compuesto más duro. Si notas también que la moto flanea en las líneas blancas, revisa la presión. De un neumático te habla. Solo tienes que tener interés en escucharlo. Llegamos a la despedida. Hasta aquí nuestro repaso al mundo de los neumáticos. Espero que después de este ratito juntos miréis a las ruedas de vuestras motos con un poquito más de cariño. Recordad, por favor, no se os olvide, el neumático es quien hace el trabajo sucio, quien nos mantiene pegados al asfalto en esa curva de montaña y quien frena la moto cuando un coche se cruza sin mirar. Cuídalos, invertid en calidad, revisad las presiones y ellos os cuidarán a vosotros. Gracias por escuchar este episodio y ya sabéis, nos vemos en la carretera.